Hola, ¿cómo están? La palabra que quiero compartir en el día de hoy se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, versículos 27 y 28. Pero antes de dar lectura a la misma, quisiera poner un ejemplo, ¿no? Como para introducirnos en el tema. Tiene que ver más que nada con el aspecto deportivo, especialmente para aquellos que nos gusta el fútbol. ¿Qué diríamos si en un partido de fútbol un equipo le mete 10 goles a otro, ¿sí? Y el otro tan solo mete 2 goles? Bueno, seguramente diríamos lo pasó por arriba porque 10-2 es una verdadera goleada. Tal vez desde el equipo perdedor se podría decir, bueno, fueron muy superiores a nosotros por el resultado, pero esto lo sabíamos de antemano, quizás porque tenían jugadores de mayor renombre, tal vez porque tenían mayores recursos económicos, pero nosotros hicimos lo que pudimos. Y finalmente esto terminó en un resultado, ¿sí? 10 goles a favor de un equipo y 2 goles a favor del otro. ¿Por qué digo esto? Porque estos números, 10-2, en el contexto ya no deportivo, sino espiritual, también nos van a dejar una enseñanza. ¿Encontraron el texto? Números 13-27 dice lo siguiente: y le dijeron a Moisés: fuimos al territorio donde nos enviaste. Es un territorio muy fértil. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Pero mira, estos son los frutos que se dan allá. Lo malo, dijeron, es que la gente que vive allá es muy fuerte, y recuerden estas palabras, ¿no? Y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anak. Bueno, no debemos olvidarnos, o es bueno recordar y tener en cuenta, que estamos hablando de los 12 espías que fueron enviados para recorrer la tierra, ¿no? Ahora, esta idea de los espías tuvo su origen, un poco, podríamos decirlo de esta manera, en un pedido que el pueblo de Dios le hizo a Moisés. Si leyéramos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 22 al 23, encontraríamos las siguientes palabras o el siguiente relato. Pero ustedes me pidieron que primero enviara espías para que vieran cómo era el territorio, cuál era el mejor camino a seguir y qué ciudades nos íbamos a encontrar. Pero también en el versículo 23 dice: yo estuve de acuerdo, dice Moisés, y elegí a 2 espías, uno por cada tribu. Ellos fueron a explorar las montañas y llegaron al valle de Escot. ¿Por qué? Se me ocurre, ¿no? Los israelitas o el pueblo de Dios, el pueblo que tenía la promesa de parte de Dios de ingresar a la tierra prometida, le pedían en cierta manera señales, ¿no? A Dios. O entiendo que el que vayan o el que estos espías vayan y recorran la tierra tenía un sentido. Se me ocurre, el primero de los sentidos es que no estaban seguros que Canaán fuera la tierra de abundancia como Dios se los había dicho. El segundo de los aspectos es que temían a la guerra y querían saber si sería posible conquistar esa tierra. Y el tercer sentido, entiendo, ¿no? Interpreto, es que no confiaron en las reiteradas promesas que Dios les había dado para tomar esa tierra. Es interesante, ¿no? Pensar que a veces en situaciones y en circunstancias, muchas personas que profesan tener fe, antes de afirmarse en la fe, de perseverar en el camino, de aceptar un llamado de Dios para un servicio especial, piden distintas señales y a veces para confirmación, pero a veces por falta de seguridad. Es interesante también en este relato de Números 13, 27 al 28, en que primero hay un informe de los espías. Recordemos, fueron 12, pero los 10 espías, los primeros, ¿no? O los que brindaron este informe, admitieron que la tierra era muy buena, que la tierra era de la que fluye leche y miel, pero se apresuraron a hablar de los grandes obstáculos. ¿Cuáles fueron? Por citar algunos: ciudades
fortificadas, podríamos decir, difícil de ingresar. Gigantes, podríamos decir, difícil de derribar. ¿Cuántas veces, no? En la vida nos enfrentamos a este tipo de desafíos o situaciones en donde vemos que una situación es tan difícil que ya decimos es imposible. No sé, ingresar a un determinado trabajo. Mirá cuántos se anotaron. Difícil de ingresar, ¿no? O mirá este problema que tenemos, no lo podemos solucionar, no lo podemos vencer, difícil de derribar. Bueno, vieron ellos, volviendo a los espías, a los 10, ellos vieron lo que pensaron que veían. Por ejemplo, si vos ves que algo no va a resultar y lo más seguro es que no resulte. Si vos ves que un proyecto no va a funcionar y lo más seguro es que no funcione, ¿no? Ahora, esto me hace acordar a lo que dice el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, que lo que temí fue lo que me sobrevino. El relato de los 10 espías fue pesimista y esto aumentó indudablemente el terror del pueblo. Pero también nos encontramos en este relato con un punto muy importante. Primero dijimos el informe de los espías, después vamos a hablar de Caleb y Josué, que acallaron al pueblo con palabras de ánimo y fe. Y en este tiempo donde hay tanto desánimo, donde por ahí quiere cundir la falta de fe, qué importante es traer al pueblo palabra de ánimo y de fe. Y eso es lo que hace la Biblia, darnos palabra de ánimo y de fe. Eso es lo que sucede cuando nos congregamos, recibimos palabra de ánimo y de fe. Pero cuando no leemos la Biblia, cuando no nos congregamos y cuando no practicamos el camino de Dios, y seguramente no vamos a recibir palabra de ánimo, sino de desánimo, y en vez de fe, de incredulidad. Ahora, ellos, ni Caleb ni Josué, negaron la realidad. El problema estaba, pero pusieron su esperanza en Dios. Para Caleb y Josué se trataba de que Dios era el que iba a enfrentar a los gigantes y no que el pueblo enfrentaría a los gigantes. Y la verdad que me parece oportuno, mientras estoy mirando mi Biblia, recordar lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 14, Éxodo 14, versículo 14, nos recuerda, nos anima, nos alienta diciendo, y Moisés les respondió, tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlo nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Qué linda palabra, ¿no? Ese problema que nos persigue, esos miedos que atormentan, esas dudas que nos cercan y que nos quieren derribar la fe, si nos animamos a creer que más poderoso es el que está con nosotros, ¿sí? Que el que está con ellos, bueno, seguramente tendremos la victoria. Como conclusión, los espías, los 10 espías contradecían lo que Dios había prometido, excluían a Dios y exageraban un poquito, informes negativos. Para ellos, todos los cananeos eran gigantes y creían que no los podrían conquistar. ¿En quién creemos nosotros? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Nos asustamos porque hay 10 que piensan de manera negativa y tan solo 2 de manera esperanzadora y con fe. Alguien dijo una vez que la preocupación ofrende a Dios, porque es como si no estuviera y como si nunca Él hubiera prometido protección a sus hijos. Pero Dios espera que veamos un futuro glorioso. Aunque sean 10 informes negativos y 2 informes positivos, o si lo queremos tomar como un partido de fútbol 10-2, todavía Dios nos da tiempo para poder revertir ese resultado, porque Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga.